Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estás escuchando La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Comenzando la semana. Qué bueno, para algunos comienza, para otros termina. Un poquito tarde, pero estamos aquí en el aire, ya estamos transmitiendo con problemas técnicos, pero eso no impide que el mejor programa de radio hablada por internet salga al aire sin censura. Ok, ya mira. Espera, ya. Oye, nada más. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya listos para la semana? Hoy tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a ver. Decía alguien, yo le decía, vete a ver al cine. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente algunas cosas que están ocurriendo en Oriente Medio, que es el polvorín ahorita en este momento. Pero vamos a terminar de lo que hablamos el fin de semana sobre el nuevo orden mundial, si era un mito o una realidad. Si esto de las elecciones es parte de ese mito o de ese nuevo orden mundial. Para muchos no creen, no piensan que esté ocurriendo. Eso es parte del proceso de nuevo orden mundial, señores. ¿Estará en decadencia el imperialismo yanqui? Yo creo que sí lo está. Porque si observan los candidatos, no hay ni uno que haga que pueda llevar la presidencia en este país. Nos respetan menos, nos gusta la guerra, algo que no se miraba antes, bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Pero no ahora como ir al extremo de hasta matar gente con tal de supuestamente acabar con la población. Pero para matar a 6.5 billones de habitantes va a estar canijo. Estaría canijo. Y te hablamos aquí de los dioses del dinero, te hablamos cuál es el plan de ellos, cuál es su proyecto. Pero muchos dirán, eso es imposible. Bueno, vamos a ver algo que ya para terminar. Que no sabemos cuál sería el siguiente paso, ¿no? En 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el TELCAN, fue firmado por los Estados Unidos, Canadá y México. Este tratado socava las economías y la soberanía de los tres países. Y sí lo ha hecho, señores. Miren los sueldos que pagan. No hay un sueldo con dignidad o digno.
El candidato Bernie Sanders está peleando por un sueldo de $15 la hora. No, señores. Para que tú puedas vivir con dignidad, que puedas mandar a tus hijos a la universidad sin ningún problema, el sueldo digno serían $35 la hora. Eso sería un sueldo digno. Pero 15. Bajo el disfraz de libre comercio, ¿se acuerdan de Gloria Álvarez, la politóloga de Guatemala, que anda pregonando con los cuatro vientos el mercado libre? La democracia, señores, se llama mercado libre. Realmente representa el empoderamiento de las corporaciones a expensas de las naciones. Eso quiere decir mercado libre. Y eso es lo que ella promueve. Eso es lo que se conoce como la revolución Reagan-Thatcher de los esteroides. Bajo tales tratados, las corporaciones tienen el derecho, escuchen bien, de demandar a los gobiernos si las regulaciones socavan los beneficios empresariales. La seguridad del consumidor, la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores son de poco interés para el proceso controlado por las corporaciones afiliadas a la Organización Mundial de Comercio, que decide sobre ellas. Ese es el nuevo orden mundial, señores. Te hablé de Spectra, que la fueras a ver. Te hablé de No Escape, que fueras a ver esa película porque habla sobre los sicarios económicos. Desde entonces, una serie de tratados similares de zona de libre comercio se han llevado a cabo con la participación de varias combinaciones de naciones. El proyecto neoliberal puso a toda marcha en 1995 la creación de la Organización Mundial de Comercio, una sustitución de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que en inglés se llama GATT o GATT. La Organización Mundial de Comercio lanzó rápidamente una campaña sistemática para incrementar el poder de las empresas por medio de tratados de libre comercio, que entre paréntesis sería democracia, que son obligatorios para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, incluyendo, por supuesto, la Unión Europea. El efecto general del proyecto neoliberal han sido los niveles de vida más bajos, la entrega de la soberanía nacional, desestabilización de las finanzas y, en general, la destrucción de todo para lo que el sistema de Bretton Woods fue diseñado para destruir. Acuérdense de la desestabilización de las finanzas. ¿Cómo está la moneda de México? Tirada por el piso. Para los que tienen familiares en Estados Unidos está bien, no hay ningún problema porque ellos reciben una quincena. Ellos son los welfareros. Pero para aquellas familias en México que no tienen a nadie aquí en este país, ellos están pagando las consecuencias. Se alienta o se fuerza a los gobiernos a asumir deudas sobre las cuales no tienen capacidad de pago. Cuando los gobiernos entonces recurren al Fondo Monetario Internacional para aliviar el peso que les emprestistó representan sobre los pueblos, se otorgan préstamos adicionales en condiciones draconianas. En consecuencia, los gobiernos están obligados a recortar los servicios sociales y a vender las corporaciones sus activos nacionales, tales como los derechos de agua, a precios de ganga. Se convierte en ilegal para darle nombre a lo que significa draconianas, que las personas se surtan del agua de lluvia, ya que se considera un robo a las corporaciones que han comprado los derechos de agua de la nación. Por este medio se ha creado pobreza de forma sistemática, como donde el Fondo Monetario Internacional ha logrado clavar en sus garras.
Ahora entienden por qué es importante que países en América Latina se unan para ser países autónomos, que no le deban al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional. Si hablamos de la desestabilización de la moral, la famosa guerra contra el terrorismo, el 11 de septiembre del 2001, los dioses del dinero dispusieron la demolición controlada de las Torres Gemelas. Escuchen bien lo que hicieron. Demolición controlada. Y que recayera en culpa la organización terrorista Al-Qaeda, haciéndolo ver como una conspiración contra nuestras libertades. De hecho, nuestras libertades han sido destruidas no por Al-Qaeda ni por ningún grupo terrorista, sino por los dueños del país. Por ello fuimos destruidos. Nuestras libertades desaparecieron, señores, con la famosa Acta Patriótica. Y lo lograron. Usaron la doctrina del shock, que es el caos, imitando una lección aprendida de los nazis. La demolición de World Trade Center en Nueva York fue una repetición del incendio de Reichstag, que también fue una acción de bandera falsa, culpando de ellos a una conspiración comunista. Y tal como el incendio de Reichstag fue seguido por una ley habilitante de los nazis, el atentado del 11 de septiembre fue seguido por la ley patriótica. Si ya con esto no despiertas, entonces tenemos un grave problema. Un grave problema. Porque entonces ese 1% va a controlar a 7 billones de personas. Y somos la mayoría. Podemos hacer la diferencia. Ambas leyes destruyeron todas las garantías constitucionales que amparan las libertades civiles, lo que en ambos casos condujo a la creación de campos de concentración, a la legitimación de la tortura, a la detención indefinida sin recurso legal y el establecimiento de regímenes de corte fascista que no rinden cuentas. Y es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ahorita te estoy hablando de esto. El servicio secreto puede venir aquí, puede arrestarme y acusarme de traidor a la patria. ¿Por qué? Porque te estoy informando de la realidad de lo que está ocurriendo. Pero a veces admiro periodistas profesionales que tienen más de 40 años, que son de radio y televisión, y todavía creen en pajaritos preñados. Todavía no creen que los atentados de las Torres Gemelas fue un autoatentado para poder irnos a la guerra, porque no había una excusa para hacerlo. Una manera de cómo robar dinero de nuestras arcas del país. Y mira ahora, menos servicios médicos, más recortes al seguro social, más recortes a aquellas personas que se ganaron ese derecho cuando trabajaron 40 años. Ese seguro social, ese retiro, ahora es una miseria, no les alcanza. Esto de que ambas leyes destruyeron todas las garantías constitucionales que amparan las libertades civiles fue en parte debido al impacto psicológico del 11 de septiembre. Eso se llama la doctrina del shock, lo que Martin Freeman creó para poder controlar y gobernar. Mejor no gobernar, esclavizar. Déjame explicarte un caso que ocurrió en Miami, en Nueva York, en Miami, Florida. Una mamá encuentra en su niño de 8 años una nota que decía: vamos a inventar un nombre, Pedro Ramírez, cedo mis derechos constitucionales para que el gobierno me proteja. El papá
muy molesto, se va y le reclama al director de la escuela que qué estaba haciendo. No, dice, el niño, él se escribió y se dio sus derechos constitucionales. ¿Qué? Y como dice los americanos, ¿are you kidding me? Que un niño de 8 años sabe de derechos constitucionales. Lo que había ocurrido fue que un maestro había invitado a un abogado y este abogado les había hablado de los derechos constitucionales de la primera enmienda de la Constitución y les sugirió que escribieran que ellos entregaban sus libertades constitucionales con tal del que el gobierno los protegiera porque ellos no se podían proteger. Y los niños escribieron eso. Yo, Pedro Ramírez, cedo mis derechos constitucionales para que el gobierno me proteja. No, señor, eso no puede permitirse. Bueno, ya nos están controlando. Ya prepararon cómo hacer leyes marciales o toques de queda. Y para aquellos que venimos de países de América Latina donde el toque de queda ha existido, sabemos de qué estamos hablando. Que no puedes caminar entre las 9 de la noche a 5 de la mañana. Y si lo hacen, te matan. Y eso es lo que van a practicar eventualmente en este país. ¿Se acuerdan de la operación Handheld 15? Realizada por las Fuerzas Armadas en varios estados de la nación, en el sur, los estados del sur y el este y el oeste. Eso era práctica, señores, para ver cómo controlar a una población. Y le funcionó. Esto produjo un impacto psicológico en los atentados de las Torres Gemelas y en parte debido a la influencia oculta de los dioses del dinero, o sea, de los dueños de este país, pues. A eventos de bandera falsa adicionales. Por ejemplo, no solamente hicieron atentados sobre las Torres Gemelas, sino atentados en Londres. Es que los gobiernos de todo el mundo han puesto en marcha legislaciones antiterroristas que atentan gravemente contra las libertades civiles, que durante mucho tiempo fueron libertades civiles. Esta guerra contra el terror también se convirtió en una excusa perfecta para el intervencionismo militar. Además, hemos visto el surgimiento de las intervenciones humanitarias con la fabricación de excusas tales como armas de destrucción masiva que no existen. Así entramos a Irak, señores. ¿Y con qué excusa entramos a Afganistán? Con los talibanes. Qué irónico, porque antes de que los talibanes llegaran a Afganistán, la producción de heroína era de 1.500 toneladas. Cuando ellos llegaron, se redujo a 160. Cuando el ejército norteamericano, la famosa coalición, llegó a Afganistán, un año más tarde, se producían 1.500 toneladas. Y gracias a la coalición, señores, el 2015, la producción de heroína en Afganistán fue de 6.500 toneladas de heroína. Adivinen a dónde se vino esa heroína. La mayoría de personas que usan heroína en Estados Unidos, señores, vienen, el 80% de ellos, de medicina recetada. Drogas recetadas por los médicos. Y cuando estos pacientes ya no se les dan, porque es parte del proceso de controlar una población, ahora se van ellos a la calle, porque como ya están inundados de heroína, y ahí tiene más gente para meterla a la cárcel. Otra táctica. Bueno, además hemos visto el surgimiento de las intervenciones humanitarias con la fabricación de excusas tales como armas de destrucción masiva que no existen. Dichas excusas habilitaron las guerras contra Irak y Afganistán. ¿Y quiénes se hicieron millonarios? Las corporaciones. ¿Y quién pagó? Nosotros. Por eso tenemos esa deuda.
La banca es privada, la educación es privada, pero la deuda del país es pública. Todo es privado, menos la deuda. ¿Y por qué no la deuda la hacen privada también y que la paguen ellos? No, ahí está el pueblo estúpido de Estados Unidos que la va a pagar. No hay problema, hay que seguirle mintiendo, hay que seguir creando caos. Hay que seguir practicando la doctrina del shock para que ellos sigan creyendo que su país no es seguro. Otra táctica intervencionista que se utilizó, por ejemplo, en Kosovo y Libia, ha sido el reclutamiento de terroristas mercenarios para representar el papel de luchadores por la libertad nacional. Lo mismo que está ocurriendo en Siria con el famoso Ejército de Liberación de Siria. Cortan cabezas, matan niños, pero no hay problema. Eso es el grupo moderado, hay que apoyarlo, hay que darle armas y que el pueblo norteamericano las pague. Esto proporciona un pretexto para intervenciones humanitarias. Y esas intervenciones humanitarias que son armas. Andan buscando a ver, ok, tú vas a ser el que nos vas a servir de peón, que vas a entregar los recursos de la nación. Sí, órale pues, te vamos a apoyar. En el caso de Siria, los terroristas mercenarios han sido los principales medios de desestabilización. Como no lo pueden invadir Estados Unidos directamente, creó grupos terroristas como Al-Nusra, ISIS o el Estado Islámico. Cuesta hoy mantenerse al día con todas las intervenciones en África. Estados Unidos ha creado AFRICOM, un comando militar establecido para facilitar intervenciones y desestabilización de toda África. Ok, eso es lo que está ocurriendo en ese lado del planeta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en América Latina? Ya hay bases militares en Honduras, Perú, Colombia y muy pronto van a haber en Argentina. Porque el presidente Mauricio Macri ya entregó las nalgas al Fondo Monetario Internacional y al gobierno. Ya entregó al pueblo. Y el pueblo ni lo sabe. Es lo más triste de los argentinos. Y se creen perfectos. Se creen los únicos. Y mira cómo le salió. De nada sirvió que Cristina Kirchner luchara porque el país fuera autónomo. No, volvió a caer. Y facilito. Ahí ganó la famosa derecha, apoyada por la CIA y la USA. Qué buena onda. Pero eso no te lo habla Gloria Álvarez de Guatemala, la politóloga de Guatemala. Se pueden identificar las razones geopolíticas y económicas de estas diversas intervenciones, como en el control de los recursos energéticos y minerales. Sin embargo, desde una perspectiva general, el efecto ha sido el de socavar el principio de la soberanía nacional, como también para crear un gran número de estados fallidos. Pero ¿cuál es el objetivo? Ya se creó la desestabilización de la moral, lo que le llaman la guerra contra el terrorismo. Pero ¿qué hay de la transformación de la economía? La demolición controlada del capitalismo. El crecimiento económico no puede ser permanente en un planeta finito. Es evidente que la dicotomía capitalismo o crecimiento llegará a su fin tarde o temprano. Por eso están desesperados de crear un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, una sola economía, un solo ejército para poder gobernar a 7 billones de habitantes. Les urge, porque tarde o temprano el capitalismo va a colapsar. Es cuestión de tiempo. Con base en estos hechos, muchos analistas han predicho el colapso de la civilización. Algunos incluso ven esto como algo bueno, una oportunidad para construir desde cero en una nueva sociedad. Estos analistas o bien no entienden el grado en que está centralizado el poder actualmente, o asumen
que los que tienen el poder son ciegos y estúpidos. Algo que los dioses del dinero, o sea, los dueños de esta nación, están remotamente de serlo. O sea que no son ciegos y estúpidos, saben lo que están haciendo y lo vienen practicando desde antes de 1776. Esto no es nuevo, señores. Esto viene de hace siglos atrás. En realidad, han estado planeando el sucesor del paradigma de crecimiento desde la creación del Club de Roma en 1968, sino antes. En lugar de dejar que el colapso del capitalismo se venga por sí solo, han dispuesto un colapso controlado y así forjar un resultado que les convenga. Por eso están creando ese nuevo orden mundial y lo venían viniendo desde los 60. El colapso financiero del 2008, ahí tienes un ejemplo. Eso fue controlado. No sucedió por accidente. Fue un proyecto diseñado por los dueños del mundo y no habrá recuperación luego de un colapso. Esa no es la intención. En lugar de una economía basada en la actividad del mercado, vamos a tener una economía de microgestiones a nivel mundial, como lo presagia el amplio despliegue de contadores estrellas. Las lecciones aprendidas en el experimento soviético van a aplicarse a nivel mundial. El fundamento del proyecto Colapso del 2008 fue el establecimiento de la regla mercado mata mercado, también conocida como la Basilia II. Esta fue decretada por la Banca Internacional de Pagos, BPI, que es el banco central de todos los bancos centrales, con sede en Basilia, Suiza. Esta norma obliga a los bancos a valorar sus activos de acuerdo con lo que se podría vender de inmediato en los mercados. Esto es para aquellos que son inversionistas. Esto significa que una caída temporal en la valoración de algunos activos disminuye el valor de todos los activos relacionados. ¿Se acuerdan de cuál fue el colapso? Fue bienes raíces, ¿no? De poco interés en mercados en alza. Puede hacer insolvente a un banco ante cualquier tipo de crisis, que fue lo que ocurrió aquí. No, si no nos salvan, nos vamos a ir a la quiebra y el país va a colapsar. Y ahí van el gobierno. Sí sabían lo que hacía. Y le entregaron a estos ladrones 1.7 trillones de dólares. Y el pueblo que se muera de hambre. De poco interés en mercado en alza puede hacer insolvente a un banco ante cualquier tipo de crisis grave. Los mercados fluctúan y los bancos rutinariamente dependen de la fluctuación de sus inversiones. La regla mercado mata mercado significa que cualquier golpe a favos puede convertirse más adelante en un descarrilamiento de sus finanzas, una bomba de tiempo colocada en el sistema financiero mundial. Y eso fue lo que hicieron en el 2008. Con esta bomba, el escenario está listo para el proyecto de demolición. El primer paso, organizado por los agentes de Wall Street, o sea, de los dueños del mundo o del país, ha sido la derogación de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos. Ello dio a Wall Street la libertad que necesitaba para continuar con el resto del proyecto. ¿Y saben quién firmó esa ley? Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. A continuación, las líneas de crédito a nivel mundial se abrieron para la otorgación de todo tipo de préstamos que nunca podrán ser reembolsados, especialmente en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de los programas 80-20? Ya están acordando. Esas hipotecas sucias se agruparon en derivados. Ya a través de un seguro ficticio obtuvieron una calificación AAA.
estos derivados tóxicos fueron comercializados agresivamente en los mercados globales. ¿Se acuerdan que les decía? Tu servidor lo venía diciendo, era un plan ya de los bancos y ocurrió y nadie creyó. Y todavía les decía a las personas, no compres el 80-20, compra el 100 y le pones un seguro y te proteges. Ah, no, Marco, es una oportunidad para comprar casa. Ok, háganlo. Los agentes se quejaron que compraban tiempo en el aire para engañar a la gente y la dirección de la compañía donde yo trabajaba me dijeron, cállate. Digo, ok, hay que joder al pueblo, pero yo no voy a ser parte de ese plan. Se había creado burbuja inmobiliaria. Los derivados tóxicos diversificaron el riesgo en todo el sistema bancario y la bomba de tiempo aseguró que cuando la burbuja estallara, el sistema bancario quedaría insolvente. Y eso fue lo que ocurrió en el 2008. En el 2008, la burbuja explotó e inmediatamente aparecieron las insolvencias previstas. Pero eso no fue lo peor de todo. Cuando un banco o cualquier negocio se declara insolvente, lo más sentado es poner el negocio en suspensión de pagos y convenir la disposición ordenada de sus activos y pasivos. En este caso, los amos o los dueños de esta nación lograron que el gobierno asumiera sus pérdidas, dejando por fuera a los deudores hipotecarios. Y es ahí donde nuestro gobierno le entregó a estos ladrones 1.7 trillones de dólares. Y el pueblo no dijo nada. No, hay que salvarlo. Mira, si no, nos vamos a ir a la quiebra y el país va a colapsar. Que hubiera colapsado, que se hubiera ido a la quiebra. No tuviéramos esa deuda de 19 trillones de dólares. Para evitar que los bancos se fueran a la quiebra, los gobiernos aplicaron el rescate de las deudas de sus propietarios. Por eso se fueron a celebrar. Mira qué idiotas, nos dieron feria. Y todavía tuvieron el descaro de seguir quitando casas y dejaron un montón de familias en la calle. Entonces, los dueños de este país o del mundo enviaron a sus agentes, los troicas, y tomaron el control de los presupuestos nacionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente con Estados Unidos? Estados Unidos, señor, el gobierno no trabaja para nosotros, trabaja para ellos. Así se decretó un régimen de austeridad, argumentando que no puede haber recuperación económica sin una venta masiva de los activos nacionales, y comenzó a precios de ganga. Por eso Warren Buffett dice, cuando hay crisis es el momento de comprar. Para eso a él le encanta que haya crisis, porque él sabe cómo invertir su dinero. Países como Francia y Alemania han sobrevivido el asalto inicial. O sea que esto es el principio, señores. Viene algo peor todavía. Pero no dicen cuándo va a ocurrir. Este otro asalto que van a hacer a la economía va a ser para gobernar y esclavizar ya directamente. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir y qué tan listo y qué tan preparado está el pueblo para recibir eso? ¿Qué va a hacer? ¿Entregar completamente sus libertades civiles o luchar? Porque países como Francia y Alemania han sobrevivido al asalto inicial. Falta una segunda ola. ¿Cómo decía yo y David Cruz? Decíamos un tsunami. Ya pasó el primer tsunami, viene un segundo. La pregunta es, ¿cuándo? Pero a medida que la economía mundial sigue deteriorándose, finalmente se tiró, caerán en la trampa y la zona euro será sumida en más y más deudas. Estados Unidos ya está asumiendo parte de los rescates por razones de su extensión militar. O sea, ya lo está controlando. Por eso ve ese montón de tropas que están rodeando a Rusia, porque Rusia es un peligro para Estados Unidos. ¿Por qué?
porque es un país autónomo. Nadie lo controla. Y eso le duele a Estados Unidos. En todo Occidente se está creando el siguiente escenario. Escuchen bien. En lugar de naciones soberanas que operan los acuerdos con las fuerzas del mercado, tendremos naciones que son propiedad de los dioses del dinero, dueños de las corporaciones, que operan sobre la base de los presupuestos asignados por los bancos centrales. La meta del gobierno central ha sido lograda en la práctica a partir de la deuda, y se ha logrado también el régimen de microgestión económica, como ya lo ha hecho en las economías más débiles, o sea, para esclavizar a los países. Ya vamos a terminar los últimos 2 puntos. Ahora, ¿cuál es el juego final? El juego final es la desamericanización y el empoderamiento de la ONU. La crisis del Golfo Pérsico es una rara oportunidad para forjar nuevos lazos con viejos enemigos, la Unión Soviética. Al culminar estos tiempos difíciles surgirá un nuevo orden mundial a la luz de unas Naciones Unidas que actúe según lo previsto por sus fundadores, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, padre, durante su discurso sobre el Estado de la Unión el 29 de enero de 1991. Déjame buscarte ese discurso, porque no sé si les dije que me lo pusieran. Déjame ver, porque estuvo interesante. Ajá. Pero este es George Bush. Vamos a ver. ¿Cuál es? Nah. Estamos envueltos en una lucha ideológica definitiva del siglo XXI. Eso fue en 1991 que vamos a escuchar. We are engaged in the defining ideological struggle of the 21st century. Los terroristas se oponen a cualquier principio de humanidad y decencia que nosotros altamente apreciamos. Aún así, en esta guerra contra el terrorismo hay una cosa en la que nosotros y nuestros enemigos estamos de acuerdo. There is one thing we and our enemies agree on. In the long run, a la larga, los hombres y las mujeres que son libres de decidir su propio destino rechazarán el terror y se negarán a vivir en tiranía. Men and women who are free to determine their own destinies will reject terror and refuse to live in tyranny. O sea, eso se estaba refiriendo, por ejemplo, Venezuela, que vivía en una tiranía, dice, cuando en realidad Hugo Chávez los había liberado de las corporaciones, del mercado libre. Miembros del Congreso, para mí es un gran privilegio y un honor muy especial presentarles al presidente de los Estados Unidos. Este era el discurso del Estado de la Unión de George W. Bush, padre, presidente de los Estados Unidos, el lunes 28 de enero del 2008. No, yo quería el del 91. Este no es. No, con este hombre no, hombre. Yo no sé cómo le eligieron presidente. No, pero es la maquinaria, ¿no? Política. Mira, ahora vamos a poner a una mujer. Ok. No, ya me lo movieron, espérame. ¿Dónde está?
No, ya lo quitaron. Bueno. En el contexto de múltiples intervenciones, guerras, ataques aéreos, etc., a las que Estados Unidos, por lo general, con la ayuda del Reino Unido, se dedican habitualmente con poca o ninguna preocupación por el derecho internacional, la opinión pública o las consecuencias para la población civil, es muy sorprendente que el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y luego el presidente estadounidense Barack Obama abandonaran su promesa de responder a línea roja de Obama sobre el presunto uso de Siria de armas químicas, al remitir el asunto al Parlamento y al Congreso, donde los votos en contra estaban asegurados. No todo el mundo reconoció de inmediato el trascendental cambio que nacía con este retroceso, pero pronto la magnitud del cambio se hizo evidente para todos en el transcurso de los eventos. El primer suceso notable fue el repentino prestigio diplomático del presidente ruso Vladimir Putin. Rápidamente fue eclipsado por el anuncio de Washington e Irán a participar en lo que parecía ser prometedoras negociaciones cara a cara sobre la cuestión nuclear. Para disgusto extremo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que hasta ese momento parecía ser la cola del perro estadounidense que mueve a Oriente Medio. Tales cambios trascendentales a escala global no ocurren por accidente. Como hemos visto en nuestro rápido repaso de 2 siglos de historia, estos eventos deben ser interpretados en el contexto de la agenda de los dioses, o sea, de los dueños del mundo. Y en particular, con su gran proyecto para transformar el mundo en su propio feudo privado. Han hecho borrón y cuenta nueva, desestabilizando el mundo de muchas maneras, como las descritas anteriormente, y han comenzado la microgestión de los presupuestos nacionales. Ahora, al parecer, han llegado el momento de seguir adelante con la instalación formal de su nuevo orden mundial, no por la fuerza, sino por aclamación popular. O sea que lo que ellos quieren decir eventualmente, el pueblo va a pedir a gritos: te cedo mis derechos para que me protejan. No, señores, a mí dame el permiso para portar un arma y yo me voy a defender solo. Yo no necesito que me protejan. Yo me puedo defender solo, a menos que ellos me ataquen, entonces está canijo. Es lo que Brasil, es lo que Ecuador, lo que Bolivia y Venezuela le han dicho al mundo: no. Nosotros nos podemos defender solos. Pero como tú te defiendes solo, eres un traidor a la patria, o eres un país, o tienes ideologías comunistas o socialistas. Porque no te quieres dejar esclavizar. Mira cómo tienen a 100 millones de mexicanos. Esa doctrina del shock la han aplicado bien perfecto. Les ha funcionado. La pregunta es, ¿hasta cuándo 120 millones de mexicanos lo van a permitir? ¿Hasta cuándo 6 millones, 7 millones de salvadoreños van a permitir el abuso de las pandillas y que un presidente decida ya es tiempo, saquen a las Fuerzas Armadas y que hagan una limpieza? Dije limpieza. ¿Hasta cuándo un pueblo hondureño va a decir ya basta? Que se cierre esa base militar y punto. Y que sigan asesinando a personas que tienen la ideología de ser libres de pensamiento, libres de espíritu. Porque aquel que despierta su conciencia, es libre, es un peligro para la sociedad. No les conviene que hayan personas libres. Y las acusan de comunistas y socialistas. Ahora hay que pensar esto. Ha habido una lucha desde hace algún tiempo entre Estados Unidos por su parte y Rusia, China y las naciones del BRICS. Por la otra, en cuanto a la voluntad de este último bloque de conformar un mundo multipolar en lugar de un mundo unipolar dominado por el primero, que en este caso es Estados Unidos. La persistencia del dólar como una moneda de reserva y el
sionismo o el excepcionalismo estadounidense en general han sido motivos de grave preocupación. Y siempre Estados Unidos ha vigilado celosamente lo que considera sus legítimas prerrogativas. En los casos de Siria e Irán, por ejemplo, han sido ignorados los llamamientos a la cordura formulados por Putin y otros líderes y respondieron con la arrogancia estadounidense tradicional de repente todo se ha cambiado. Vladimir Putin en particular ha sido elevado a la condición de líder mundial respetado y hasta hace poco había sido inconcebible que Estados Unidos dejara que Rusia se encargara de desmantelar las armas químicas de Siria. Putin no ha cambiado su tono o su estilo. Está diciendo las mismas cosas que siempre ha estado diciendo. Lo que ha cambiado es que no está siendo rechazado directamente por Washington y los medios de la comunicación globales, controlados, por supuesto, por los dueños del mundo. Le otorgan un protagonismo en términos casi heroicos. El multipolarismo se ha convertido en una realidad de un día para otro. O sea que están creando los dueños del mundo, por un lado levantar a Rusia, por el otro lado bajar a Estados Unidos para crear una desestabilización mundial. Pero eso depende de nosotros, los pueblos, que decidamos el futuro de nuestra nación y de nuestras nuevas generaciones. Ahora vamos a hablar sobre la desamericanización. El intervencionismo estadounidense y la indignación contra él no es, por supuesto, algo nuevo. Pero sobre todo desde el 11 de septiembre, tales episodios se han vuelto más y más peligrosos. Con amenazas de guerra contra Irán, un giro hacia el este dirigido contra China y otros movimientos recientes, parecía que estábamos al borde hacia una situación que podría incluso provocar una confrontación nuclear en toda regla a escala global en cumplimiento del proyecto para un nuevo siglo americano. El mundo, como hemos estado viendo en los informes de los medios de comunicación desde el retroceso, línea roja, está más que preparado para abrazar una desamericanización. El liderazgo estadounidense, muy bien acogido después de la Segunda Guerra Mundial, está pasando de largo en muchos países, sobre todo en desarrollo. Porque ¿qué es lo que ha traído? Hambre, miseria. Ese liderazgo se convirtió en eso. ¿Por qué? Porque está explotando los recursos de los países y los está haciendo más pobres. O sea que todavía quieren hacerse más ricos. Y ahora tenemos varios candidatos que uno, en el caso de Bernie Sanders, el pueblo norteamericano no está preparado para un cambio. Tiene pánico, tiene miedo, porque la doctrina del shock, del caos ha funcionado. Como Bernie Sanders no está diciendo que va a ir a la guerra contra Rusia y contra China e Irán, no es un buen presidente. En cambio, el contrario, Hillary Clinton, como ella quiere hacer guerras, quiere servirle a sus amos, bueno, que ya está en la lista, ok, el payroll. Pero ¿qué hay de Donald Trump? Ese nos vamos a joder todos. Porque si en un rally saca a todo el que no le gusta y les ordena que los golpeen, ¿qué va a pasar cuando tú vayas a la Casa Blanca a reclamarle? Te va a mandar a matar. Así de sencillo. Fusílenlo. ¿Y qué vas a hacer? Pero tiene una bola de idiotas, ignorantes, que no tienen idea de lo que les viene encima hasta ellos mismos. Entonces, no tenemos a nadie que valga la pena. Tenemos a alguien, Bernie Sanders, pero ese señor nadie lo va a escuchar, porque el pueblo norteamericano no está preparado para un cambio. Dice, y todavía dice, no somos socialistas. Wow, hasta la pregunta es necia. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Va a usar el empoderamiento de las Naciones Unidas para querer controlar al mundo. La maternidad debería ser un crimen punible por la sociedad, a menos
que los padres tengan licencia de los gobiernos. Todos los padres potenciales deben utilizar químicos anticonceptivos y los gobiernos suministrar antídotos a los ciudadanos elegidos para procrear. David Brower, primer director ejecutivo del Sierra Club. No hace falta mucha imaginación para ver hacia dónde nos dirigen los acontecimientos. La diplomacia está tomando el escenario y se escuchan nuevas voces en el discurso de la comunidad internacional. Las expectativas están aumentando, las tensiones de larga data y la crisis latente puede finalmente resolverse. Aquí te mencioné lo que Bill Gates anda haciendo en el mundo. Él está ayudando al mundo, ¿ok? Él los está ayudando a esterilizar a la gente. Y nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta que están esterilizando a los bebés. A nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos. Así que no te sorprenda que tus hijos de las nuevas generaciones no puedan tener hijos y solamente sean aquellos escogidos, ¿ok? Que puedan tener hijos. En la medida que comiencen a verse resultados reales, como pudiera ocurrir cuando se resuelva la crisis de Irán o cuando los medios de comunicación comiencen a decir las cosas correctas, surgirá lo que equivale a una protesta pública para llevar a este cambio hacia adelante, para asegurarse de que la razón y la diplomacia sean la norma en las relaciones internacionales. Librados de la crisis creada por el excepcionalismo estadounidense, no nos será vendida una solución, aparentemente metiendo en cintura a las Naciones Unidas. Gritarán no más vetos estadounidenses en desafío del sentimiento mundial, no más aventurismo militar americano o israelí. Dejemos que la ONU haga el trabajo para el que fue diseñado. Vamos a proporcionar un foro donde los temas realmente se puedan resolver sobre el terreno, que tenga la capacidad de llevar a cabo las decisiones resultantes. La reformada ONU no será un gobierno mundial, pero los tipos de poderes otorgados por las reformas serán la misma cosa. Es como que dicen vulgarmente, igual, la perra pero revolcada. La palabra subsidiariedad puede emerger de nuevo, si es necesario, para silenciar las voces disidentes como Berta Cáceres de Honduras, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eso se le llaman daños colaterales y es parte de la doctrina del shock. Es importante notar estos últimos avances y los cambios se están dando en el ámbito de la geopolítica. En este impulso hacia un gobierno centralizado se está centrando toda la atención en cuestiones de guerra y paz. Todo el mundo presumiblemente quiere la paz y la estabilidad entre las naciones. Se nos está ofreciendo un caballo de madera atractiva llamada paz. Pero no se nos muestra lo que hay dentro del caballo. O sea, nos están ofreciendo un caballo de Troya. Tenga cuidado con las élites que traen regalos. Hay que tener cuidado. De hecho, conocemos algunas cosas que lleva el caballo, pero solo hay espacio aquí para 1 o 2 ejemplos. Aquí te lo mencioné. Ahí va el primero. La Agenda 21 es una de las piezas más aterradoras que carga el caballo. Este programa comienza con legítimas preocupaciones en materia de sostenibilidad y los transforma en un monstruo verde que tiene como objetivo la microgestión de cada aspecto de nuestras vidas, en una medida que hace que el antiguo régimen soviético parezca casi como una libre empresa. Si te hablé de la Agenda 21, Marco, pero esas son conspiraciones teóricas. No, señor. George W. Bush padre no la firmó, pero Barack Obama sí lo hizo. Y ni cuenta te diste.
La Agenda 21, acuérdate, van a traer en Estados Unidos, van a traer a toda la gente de las que viven en los campos y las van a meter en las ciudades. Y tú no te puedes oponer porque van a usar las Fuerzas Armadas para hacerlo. Si te opones te van a matar, así de sencillo. Y de la Agenda 21, el programa de Common Core es parte de ese proyecto. Ya Bill Gates ya fue a las Naciones Unidas y habló con UNICEF. Si tú crees que Common Core solo lo van a aplicar en Estados Unidos, estás equivocado. Lo van a aplicar a nivel mundial. Quieren personas obedientes. Nada más. No quieren personas inteligentes. Cualquiera que no esté familiarizado con el programa Agenda 21, le haría bien hacer una investigación. Ahí tengo yo el proyecto ese. En el ámbito de las relaciones internacionales hay algunos indicadores alarmantes, en particular con respecto a los ataques con drones. Uno esperaría que esas máquinas diabólicas queden prohibidas a medida que avanzamos hacia un mundo más armonioso, pero no es así, ya que la ONU está considerando la cuestión dron y quiere establecer algún tipo de sistema de clasificación para distinguir a los buenos de los malos. O sea, que así como mataron a Berta Cáceres, ya no van a hacer, la próxima vez ya no van a llegar a tocarte la puerta. Te van a mandar un dron y ahí van a lanzar un misil y ahí te vas a morir. Porque eres un estorbo. Es lo que el Club Bilderberg dijo. Vamos a salir a todo aquel que se oponga, lo vamos a eliminar. Berta Cáceres es una. Otto Pérez Molina es otro. Manuel Zelaya es otro. Pero tenemos a los presidentes de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil que son un estorbo. Y estamos buscando la manera de acusarlos de corrupción, de dictadores. Mauricio Macri ya es parte del grupo. Él se salvó. Ya entregó al pueblo argentino. Y ellos ni cuenta se dan. Lo que nos trae a la cuestión del terrorismo. Y la evidencia es realmente decisiva. Gran parte de lo que se llama terrorismo son en realidad operaciones de bandera falsa, perpetrados por mercenarios que trabajan para agencias de inteligencia occidentales en la búsqueda de alguna desestabilización o algún proyecto de cambio de régimen. Si la presentación es hacer creer en el mundo basado en la diplomacia que todo este terrorismo es real y que para combatirlo las libertades civiles deben ser sacrificadas, entonces nuestro caballo de Troya no es tan atractivo como podría parecer a primera vista. Hay dos cosas que no podemos estar seguros van a venir con nuestro caballo de madera o de Troya. En primer lugar, la ONU terminará con la microgestión de la sociedad por medio de las burocracias que no rinden cuentas como el Fondo Monetario Internacional, el IPCC, la Organización Mundial de la Salud, etc. Ellos no le dan cuentas a nadie. En segundo lugar, con tanto de nuestros sistemas tradicionales desestabilizados intencionadamente, podemos esperar que la solución se nos venderá como un atractivo y novedoso paradigma cultural y económico. Este tratamiento ha sido temporal, ya que Estados Unidos no desea compartir su protagonismo con Rusia. Para ello, se embarcó en la desestabilización de la ex joya de la era soviética, Ucrania, por lo cual ha enfrentado a Putin con apoyo de su tentáculo armado, la OTAN, y la anuencia casi servil de los gobiernos de las naciones europeas, golpeados por la tremenda crisis sistemática. En todo caso, este conflicto pudiera ser una maniobra que distraiga a la opinión pública de las verdaderas intenciones de las élites de poder. O sea, han querido crear un Vietnam en Ucrania para irnos a la guerra contra Rusia y para que así el pueblo norteamericano diga, oh, los rusos nos están atacando, hay que ir. Y ahí vayan los idiotas, como dijo Henry Kissinger, los soldados norteamericanos
Son idiotas, estúpidos e ignorantes que los usamos como peones para proteger nuestros intereses. Pero ya depende, ¿no?, de lo que tú y yo vayamos a hacer. Ya depende de ti. Dice el maestro Debbie, si los gobernantes de los países del mundo dejan de lado su ego y dialogan, podrán bloquear a estos siniestros personajes. Pero eso sería ¿qué? ¿Un milagro? Y vamos a tener la oportunidad de hablar algo. ¿Se acuerdan de las vacunas? Pero ¿qué hay detrás de la verdad? Es un documental que nos muestra los horrores de la vacunación. ¿Realmente son las vacunas las que nos salvan? ¿Por qué son solo contraproducentes? ¿Cómo es que muchas estadísticas engañan? ¿Qué contienen las vacunas? ¿Qué efectos tienen en nuestros órganos, sistema inmunológico e incluso nuestros genes? ¿Son las enfermedades infantiles realmente peligrosas para la salud de los niños? ¿Por qué continúa la vacunación? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Puede ser evaluado y contrarrestado el daño de las vacunas? ¿Cuál es la verdadera clave para la inmunidad? Porque el objetivo de las vacunas, ¿cuál es? Déjame buscar aquí. Ahí lo vamos a guardar. Pero vamos a hablar un día de esos. Pero vamos a cambiar el tema, porque ya se terminó. Dice. Hay una solución para el nuevo orden mundial. Señores, la Tierra tiene recursos para darnos a la humanidad por los próximos 5,000 años. Y gratis. Pero vamos a regresar a Estados Unidos. Eso va a ser tema de otro costal. Una de las preguntas que viene al aire es ¿por qué en Estados Unidos los salarios son tan bajos? Cada día 3 de marzo, como hace cada mes, Jason Furman camina por los pristinos pasillos de la dirección más famosa de Estados Unidos, que es la 1600 Pennsylvania Avenue. En las manos lleva un documento secreto que está a punto de entregar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su trabajo como presidente del Consejo de Asesores Económicos del líder de la economía más poderosa del mundo consiste en llevar a los datos al despacho oval antes de ser publicación oficial. A ver qué pasó aquí. Hola, hola. Ah, ya no está trabajando esto. Ok, nada. La pregunta que él hace, en forma, es ¿qué pasa con el crecimiento salarial? El jueves 3 de marzo fue similar a las meses anteriores. La creación de empleo va bien, pero el crecimiento salarial sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Es uno de los principales retos económicos actuales. Los salarios afectan a todo, desde las tasas de interés como planeamos el futuro. Estados Unidos ha recuperado la recesión y el empleo está mejorando. No es cierto. Pero los salarios siguen siendo bajos y van a seguir siendo bajos. Ahí los sueldos medios llevan más de 40 años estancados. Hey, esa es parte de los dueños de este país. Que te mueras de hambre. En Japón y Alemania no ha habido aumento en 20 años. Ni lo va a haber.
porque ya vienen cambios a nivel mundial. En los últimos 7 y 8 años, el crecimiento salarial ha sido muy decepcionante en todo el mundo. Y esto lo dice John Van Reenen, director del Centro de Desempeño Económico de la London School of Economics. En China, los salarios reales aumentaron con el crecimiento económico. Desde la crisis financiera global, el crecimiento salarial, que iba bien en los últimos 50 o 60 años, aumentando un 2% al año aproximadamente, cayó mucho en países más ricos y también en países pobres o estancados. El experto afirma que en el Reino Unido, por ejemplo, los salarios cayeron de forma dramática. Hubo una caída del más del 10% en los salarios reales en los 6 años posteriores al 2008, o sea, después del colapso. Una caída así no tiene precedentes. Tenemos que situarnos en la década del 20, de 1920, antes de ver descensos en salarios reales de una magnitud semejante. Los países que han avanzado más en ese sentido, tanto antes como después de la crisis, han sido las economías emergentes. China, en particular, lo ha hecho extraordinariamente bien. El crecimiento de China desde 1980 ha producido crecimientos enormes de los salarios reales e incluso tras la crisis. Esto ha continuado, aunque a un ritmo mucho menor que antes. Pero lo hay aumentos. La pregunta es, ¿por qué los salarios son tan bajos en muchos países? Según Jason Furman, que es el asesor de Obama, un factor es el aumento de la utilización de máquinas para trabajos que antes hacían personas. Vamos a volver a hablar sobre el proyecto Venus. Y vamos a hablar sobre la economía, esta actual que no sirve para nada. El capitalismo no sirve, señores. Ni debería de existir. Porque hace ricos a un 1% y hace pobres al 99%. Y la tierra dio esos recursos para que vivamos de ellos gratis. Él no dijo véndanlo. Bueno, para que me entienda, tu creador, pues, ese creador que tú, ese Señor que tú crees, ese Señor que tú crees que creó el universo de la tierra y nos creó a nosotros, creó al planeta Tierra para que viviéramos con ella y gratis, no para que nos explotaran. Si analizamos los últimos 25 años, Estados Unidos y otros países industriales, esto es lo que ha pasado. El fenómeno se concentra más en sectores como la producción de autos, pero se está extendiendo a toda la economía. Para Furman, la innovación tecnológica ha complementado y mejorado las capacidades de los profesionales cualificados, mientras que los avances han acabado reemplazando los puestos de trabajo de las personas situadas en el medio de la escala de cualificaciones. Pero eso es por un lado, pero ¿qué hay de la desigualdad? En Estados Unidos producimos unos 16 billones de dólares al año, pero los beneficios de estos ingresos están divididos. La proporción que llega a los trabajadores en forma de salarios ha descendido. Y esto según el asesor del presidente Barack Obama. Sin embargo, la proporción que va a empresas en forma de beneficios ha aumentado, y esta es una de las razones por las que los aumentos salariales no van a la par con el crecimiento económico. Una de las razones más importantes es el descenso de la proporción de trabajadores que están afiliados a un sindicato. No, si no tuvieran sindicatos estarían ganando una miseria. Ahora entiendo por qué la Unión de Campesinos. Pero quieren ganar $15 hasta el 2020. No. Si hay que ganar $15 ya. De que para el 11-20 ya habrán muerto. Pero, eso depende, ¿no? Ya de nosotros. Y de los dueños de este país. Como dijo George Carlin, ¿no? Ellos no quieren que seas inteligente, sino al contrario. Así que esos sueldos,
Ni locura, man. Congratulations, Juan, por lo locuras en Wichita. Excelente. Ok. Vamos a ver aquí dónde está. Déjame ver. Ok, dame un segundo. Este mouse. Ok. Here we go. Esa es la excusa que dan el descenso de la renta del trabajo en favor de la renta del capital. No, los CEOs siguen haciendo 4 o 6 millones de dólares por año mientras el pueblo está muriendo de hambre. Dice Pepino Moritoni, todo es tan sencillo como fijar un tope de ganancias por dinero invertido. Así que si la compañía ya excedió en su límite de capital de ganancias, pues tan simple como repartir el excedente entre los empleados. Pero eso nunca va a ocurrir. Pero por una simple razón, los empresarios les conviene pagar pocos salarios a cambio de más trabajo por parte del empleado. No busquen explicaciones sofisticadas, es así de sencillo, simple. Bueno, salario, $15. Si ustedes están felices, felicidades. Vamos a hablar de otro lado. El fin de semana ocurrió algo interesante en la capital de Turquía. Un fuerte atentado sacudió el domingo el centro de Ankara, dejando al menos 37 muertos y 125 heridos. El elevado número de víctimas se ha debido a que la explosión se ha producido a la salida de una de las estaciones del metro más transitadas de la ciudad. En concreto, el ataque se ha realizado a través de un coche bomba en una parada de autobús situada cerca del parque Kisilay. En los medios, en la media, se ha publicado varios videos de la explosión, especialmente en YouTube. En uno de ellos se aprecia el momento en que un coche pasa junto a un autobús estacionado, registrándose a continuación una potentísima conflagración. Vamos a ver qué dice la cadena RT. El ministro del Interior, Elkan Alaa, ha comunicado... Al menos 34 personas han muerto y unas 125 resultaron heridas en una fuerte explosión en Ankara, según informan las autoridades. Entre los muertos podría estar el terrorista suicida. La policía turca cree que se llevó a cabo mediante un coche bomba. Todavía ninguna organización se ha adjudicado la autoría. Los prokurdos del Partido Democrático de los Pueblos se han desvinculado de cualquier conexión con este atentado. El ataque se produjo en una zona céntrica donde los capitalinos suelen frecuentar los fines de semana cerca de una estación de autobuses. Los agentes cerraron las calles colindantes por miedo a otras posibles explosiones. Este es el tercer acto terrorista en Ankara en los últimos meses, en los cuales más de un centenar de personas han perdido la vida. Los anteriores fueron reivindicados por milicianos kurdos y terroristas del Estado Islámico. Entre tanto, varios líderes internacionales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, expresaron sus condolencias a las familias y las víctimas y condenaron el suceso en Turquía. Mientras, las autoridades han ordenado bloquear el acceso a las redes sociales Twitter y Facebook para evitar la difusión de imágenes del estallido. Y en opinión del analista internacional Danilo Albin, es precisamente la gestión del presidente Erdogan la que provoca tensión y una cierta libertad para los terroristas en el país. La actitud que mantiene el gobierno de Erdogan lo que está provocando, por ejemplo, entre otras cosas, es que Turquía sea a día de hoy un nido de terroristas. Tengamos en cuenta que hay zonas del país
en las que los milicianos de Daesh se mueven con absoluta impunidad. Y tengamos en cuenta también la acción que está haciendo el gobierno turco del conflicto con el Kurdistán, el conflicto con los kurdos. A día de hoy, si bien podemos recordar, esa gestión del gobierno turco está provocando, por ejemplo, víctimas civiles, víctimas inocentes en el marco de un conflicto no resuelto y que Turquía no ha tenido ni la más mínima voluntad de arreglar. Me refiero al conflicto con el Kurdistán. Ahora, lo irónico es que Estados Unidos advirtió con antelación a sus ciudadanos sobre el atentado en Turquía. Los turistas y residentes estadounidenses en Turquía, al igual que los empleados turcos de la embajada estadounidense, fueron advertidos con 2 días de antelación sobre un posible atentado terrorista. El sitio web de la delegación diplomática publicó la advertencia el 11 de marzo y la mortal explosión del coche bomba se produjo en Ankara, la capital turca, el día 13. Y según explican los diplomáticos en un comunicado oficial, el aviso previo había sido redactado a partir de información proporcionada por el gobierno turco. Advertía sobre las posibles explosiones cerca de edificios gubernamentales y residenciales en el centro urbano. A los ciudadanos de Estados Unidos se les recomendaba no visitar la zona y se les pedía prestar una atención especial a las medidas de seguridad. O sea que, ¿cómo sabían ellos que iba a haber un atentado? Dice Freddy Rosales, esta advertencia de la embajada estadounidense deja al descubierto que los norteamericanos sabían del atentado, pero claro, perpetrados por ellos mismos para acusar a los kurdos y justificar el posterior bombardeo que les están haciendo la aviación turca, y no hay quien diga algo, ni siquiera Rusia. Bueno, ese es un buen punto para él. Pero vamos a hablar de algo positivo. Dame un segundo, ¿dónde lo tenía? Ese Corea del Norte ya nadie le cree. Ok. No todo es mala noticia para Palestina, ok. Tenemos una buena noticia. Una profesora palestina ganó este domingo el premio Profesor Global. Felicidades para ella. Hanan al-Raoud. Este premio está dotado con $1 millón. Hanan al-Raoud, que enseña en la escuela secundaria Khalil. Se llama Khalil Samihah, de la ciudad de Cisjordania, de Al-Biré. Recibió el galardón en Dubái, Emiratos Árabes. El Papa Francisco anunció el nombre de la ganadora en un mensaje de video durante la ceremonia, que estuvo presidida por el primer ministro emirati Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La premiada creció en un campo de refugiados y en su trabajo predica la no violencia y enseña a los niños jugando. El lema "Jugamos y aprendamos", que se ha convertido en un sistema para Hanan al-Raoud, fue elogiado por el jurado. Los niños también tienen derecho a jugar, afirmó en su discurso el pontífice. El premio es otorgado por la Fundación Barkey James del Reino Unido. Así que felicidades para esta maestra. Recibió el premio Profesor Global, que es $1 millón. Eso espero que no la vayan a secuestrar a la pobre también. Buenos días, Ricardo. Dice Ricardo, en realidad esta advertencia es igual a las que han hecho antes en varios países basado en inteligencia recibida. Pero la pregunta aquí es ¿cómo es que saben ellos que iba a haber un atentado?
Esa es la pregunta. Wow. ¿Cómo saben ellos? Y si lo sabían, ¿por qué no lo pararon? Esa es la interrogante. Así que felicidades para la maestra. Déjame ver aquí. Ya me va a contestar ahí el Ricardo. Ok, esto que también acaba de salir sobre esas redes sociales. Muchas veces dice la inteligencia es limitada. Bueno, posiblemente. Porque no quieren que vayan a evitar esos atentados. Ok, Ernest Bru, el tuitero que el pasado 2 de julio del 2015 insultó en la red social Twitter a los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, ha sido condenado a pagar una multa de 240 euros por un delito de injurias. Y esto lo informó el portal Infolibre. Brooke, de 38 años, ha reconocido ser responsable de los hechos que se le imputan. Inicialmente el fiscal pedía una pena de 9 meses en prisión, inhabilitación y la retirada de los contenidos de Internet. El mensaje fue publicado en la cuenta @Bruce666, que contaba con 349 seguidores y contenía el texto siguiente: mirad, miren lo que escribió este: me cago en el rey y en la reina, monarquía, hijos de puta, viva ETA, a lo que es lo mismo, no soy más tontopollas porque no entrenáis. Bueno, para los españoles saben de qué estoy hablando, pero para muchos de los latinos no tienen ni idea de qué es lo que dijo. Ese fue el insulto que él dio y le dieron una multa de 240 euros por haber insultado al rey y a la reina. No sabía yo que todavía teníamos reyes en España. Qué buena onda. Qué buena onda, dice. Híjole. Bueno, también no hay que irse a los extremos, ¿verdad? No hay que insultar, pero hey. Oh, mira, esto se está poniendo bueno, ¿ok? Porque es parte de la doctrina del shock. Mantener idiotizado al pueblo norteamericano con las elecciones presidenciales. Ahora está Bernie Sanders en la mira de Donald Trump. Bernie Sanders miente cuando dice que no ha enviado gente a perturbar mis eventos. Ten cuidado, Bernie, o mis partidarios irán a los tuyos, escribió el magnate. Tras culparlo del caos en sus eventos, el magnate republicano Donald Trump ha amenazado con enviar a partidarios suyos a perturbar los actos de campaña del aspirante a la nominación demócrata Bernie Sanders. Miren hasta lo que hemos llegado ahora. Señores, yo no pertenezco al Partido Demócrata, pero eso no significa que yo vote por el partido. Bernie Sanders es independiente, apoyado por el Partido Demócrata. Ahora bien, de los candidatos republicanos no hay ni uno bueno. Porque si son latinos, hablan de joder a latinos. Que muy pronto vamos a ser la mayoría. Ya somos la mayoría en California, pero no servimos para nada. Ese es el único problema. Donald Trump permite que golpeen a personas que se oponen a él, que los saquen a golpe y al final la policía los arresta. Si ese es el presidente que tú quieres, que cuando le vayas a reclamar allá a la Casa Blanca, él no te va a meter a la cárcel, te va a matar. ¿Así de tan ignorante es el pueblo norteamericano?
que pondría un idiota que va a estarle declarando la guerra a todo el mundo. Estamos fregados, man. Ya este país ya está en decadencia y no nos damos cuenta. El millonario ya ha manifestado que cree que algunos enviados de Sanders fueron los responsables de los disturbios que llevaron a la cancelación de su evento en Chicago. Eso no es cierto. Tampoco el pueblo norteamericano es idiota para no saber lo que Donald Trump está haciendo. Pero eso es lo que quiere la gente. El pueblo norteamericano no quiere políticos que hablen de política. Quiere candidatos que hablen de los problemas de la nación. Quieren escuchar. El pueblo quiere escuchar lo que quiere oír. Construir un muro, magnífico, hay que construirlo. Pero hay que emigrar a 11 millones de indocumentados. Y mantenerlos cerrados hasta que esos 11 logren obtener una residencia. ¿Quieres saber quiénes son? Dales una licencia a todos. Y así Seguridad Nacional va a saber quiénes son. Y decirle, hey, ¿quieres vivir en el país? Sí, ok, aquí tengo un boleto de avión, aquí tengo una residencia. Renuncia a tu país, punto. Ah, no, que amo mi país. Ok, aquí está tu boleto, que te vaya bien. Queremos personas que se integren a la sociedad, a este país. Y aquel que se quede y que ame este país, porque si no, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Sí, ya sé que ya me la están mentando. Pero analiza, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué hay más de 30 millones de mexicanos viviendo en este país? ¿Por qué? No, porque el país, el gobierno, ¿y por qué no han luchado para quitar ese gobierno? Porque de todos los partidos no se hace uno. Hay que crear uno nuevo, independiente. Sí se puede, porque ahí tienes a un concejal en Guadalajara, uno de apellido japonés que ganó, un joven. ¿Con qué? $1,500 ganó. Se puede hacer. Lo mismo ocurre aquí. Bernie Sanders no es demócrata, es independiente. Pero para votar por él, el pueblo no está preparado todavía. Ni menos las corporaciones lo van a permitir. Cuando se trata de pagar lo que ellos están evitando pagar impuestos. Ahora ya hay un ataque ahí. Señores, si Donald Trump no pudo hacer ese evento en Chicago fue porque la gente está despertando. Ya dijo, ya basta de esas estupideces. Yo le llamo pendejadas. ¿Qué? La semana pasada, ¿cómo agarró un reportero, un agente del servicio secreto? A un reportero. ¿Te imaginas a un civil? Un reportero, ¿ok? Como dice Ricardo, están aquí porque no quieren vivir jodidos, pero no quieren o tienen los huevos para cambiar la situación. No, claro, si Donald Trump gana, todo el mundo se va a ir. Ay, nos vamos a ir. Ya hay 5 países que le están dando la oportunidad para que se vayan, ¿ok? Especialmente los jóvenes. Si gana Donald Trump, nos vamos del país. Bola de cobardes. Esas son las nuevas generaciones que estamos entrenando. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Pero eso ya depende de nosotros, ¿verdad? ¿Sería esto por el atentado que ocurrió en la capital de Turquía? Aviones de combate turcos han bombardeado la noche del domingo a lunes posiciones de los partidos del PPK. O sea, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, en el norte de Irak. Y esto lo dijo el mayor turco. Concretamente, los ataques se produjeron a las 3 de la madrugada sobre las regiones montañosas de Kandil y Gara y han alcanzado depósitos de armas y refugios de miembros
del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Vamos a ver qué dice la... Turquía ha bombardeado las posiciones kurdas en el norte de Irak y dentro de sus propias fronteras ha introducido un toque de queda en la ciudad kurda de Şırnak. Unas medidas que llegan tras el sangriento atentado de Ankara que acabó con la vida de 37 personas. En cuanto a la investigación, según las autoridades, una mujer vinculada al Partido de los Trabajadores de Kurdistán podría ser una de las autoras materiales del ataque. 14 personas han sido detenidas en relación con el acto terrorista, pero de momento ningún grupo ha reivindicado la agresión. En Ankara ya han empezado los funerales por las víctimas. Y ahora vamos a ver qué opinan los expertos. Para ello conectamos en directo con el politólogo y colaborador de la revista El Viejo Topo, Eduardo Luque Guerrero. Hola, bueno, ¿podría estar aprovechando Turquía la coyuntura de los atentados para, aún desconociendo los autores de estas acciones, aumentar su presión sobre el pueblo kurdo? Sí, evidentemente. En este momento las informaciones que se tienen sobre los autores del atentado son extraordinariamente vagas. De hecho, no se tiene prácticamente información, pero las autoridades turcas ya han decidido cuál es el responsable y han comenzado a actuar en consecuencia. Es decir, han comenzado a bombardear a las posiciones kurdas sin saber realmente si son los autores del atentado y menos aún si la población civil, que es la que está sufriendo los ataques de la aviación, son responsables de eso, que evidentemente no lo son, ¿no? Pero Ankara lo que está utilizando es precisamente la excusa del atentado, como así lo hizo el mes pasado también con el anterior atentado, para bombardear las posiciones kurdas y imponer en Şırnak el toque de queda, una ciudad que está siendo presionada militarmente desde el mes de noviembre. Eduardo, bueno, ¿qué derecho esgrime Turquía para atacar las posiciones kurdas en Irak y también en Siria? No, la excusa no... no necesita ninguna excusa. Sencillamente utiliza cualquier atentado, en este caso los trágicos atentados que se han producido en el país, para inmediatamente echar la culpa a los kurdos. Los kurdos son los menos interesados en golpear con atentados a la población civil. Lo que en todo caso se focalizan los militantes kurdos es atacar al ejército turco, pero no a la población civil, puesto que en Turquía viven decenas de miles o millones de kurdos que están repartidos por todo el país. Sería como lanzar piedras contra su propio tejado, ¿no? Entonces, realmente Turquía lo que utiliza es cualquier excusa para bombardear al pueblo kurdo. ¿Y por qué cree que en primer lugar se ha agravado la situación entre el gobierno de Turquía y los kurdos? A ver, ¿por qué se ha agravado? Porque es un problema que pervive en el tiempo. Hay una gran minoría kurda esto en Turquía, de unos 20 millones de habitantes, cuya masa de población se extiende, como ya dije una vez, en un arco que va desde el lago de Van hasta Diyarbakir, que es, digamos, la cuarta ciudad en importancia del país y es la capital oficiosa de la nación kurda. Es una nación sin Estado, ¿no? Y en este sentido, la situación de enfrentamiento entre Estambul y Turquía se mantiene desde hace décadas. Erdogan, el presidente turco, ha roto en varias ocasiones los acuerdos de paz establecidos con los kurdos, sencillamente porque quiere y reivindica el antiguo Imperio Otomano, que agrupaba toda Turquía y una gran parte de Siria hasta la ciudad de Alepo. En este sentido, Erdogan ha roto todos los puentes de negociación, ha roto los acuerdos de paz, los ha infringido y ahora ha iniciado una campaña de exterminio genocida contra el pueblo kurdo. Ok, tenías tú la información por qué ahora Turquía está haciendo ataques a los de kurdos. Pero hay algo muy interesante. El atentado que el domingo causó la muerte de 37 muertos y más de 125 heridos fue perpetrado por dos terroristas suicidas, un hombre y una mujer. Esto según informes de TASS.
Los restos de su cuerpo fueron descubiertos en el interior del coche bomba que los terroristas hicieron chocar contra un autobús cerca de una parada próxima al parque Kisalay de la capital turca. Un fuerte atentado ha sacudido el domingo en el centro de Ankara, dejando al menos 37 muertos y 125 heridos. El elevado número de víctimas se ha debido a que la explosión se ha producido a la salida de una de las estaciones del metro más transitadas de la ciudad. Ahora hay que investigar quiénes eran ellos. Para investigar eso, ¿no? Ahora, ya para retirarnos, y gracias a un comentario que hizo Ricardo, estamos hablando de los jóvenes de 18 y 35 años que si Donald Trump gana se van a ir. Y esta es la opinión de él. En mis tiempos, nosotros los jóvenes, si había un problema, lo enfrentábamos con blanquillos. Ahora los jóvenes de hoy tienen un problema, van y le dicen a mami y a papi. Y si su papi les quiere dar consejo, no, necesitan su espacio. Y se ofenden por todo. No les puedes decir nada porque se ofenden. Ahora dicen que si Donald Trump gana se van a ir. Esa es pura cobardía. Bueno, eso es lo que nosotros como padres estamos creando. Una bola de cobardes. En lugar de hacerle frente, huyen como cobardes. Y esa es la realidad. ¿Pero qué podemos esperar de eso? La semana pasada fue el Día de la Mujer. Ahí celebraron en redes sociales y Facebook el Día de la Mujer, que Ricardo también felicitó a sus parejas. Muchos felicitaron a sus parejas. Pero ¿por qué tiene que ser un día nada más? ¿Por qué no todos los días del año? Que fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ok, se celebró el Día de las Mujeres Occidentales. Podemos elegir lo que queramos estudiar, salir a divertirnos con los amigos. Esto es de las mujeres, ¿ok? Hacer deporte, dirigir una empresa o incluso viajar al espacio. Estas actividades que nos parecen hoy tan asequibles era algo inimaginable hace tan solo un siglo. Desde el amanecer de la civilización, las mujeres han sufrido una especie de invisibilidad histórica. Pues si la misma religión, la Biblia lo dice, no, la mujer tiene que ser sumisa. Y qué raro, ¿no? En la Biblia no hay ni una mujer, puros hombres. O sea que el machismo viene desde la época de antes, 2000 años atrás. Desde el amanecer de la civilización, las mujeres han sufrido una especie de, invisibilidad histórica, pues a lo largo de mucho tiempo le resultó muy difícil, por no decir imposible, hacerse hueco en un mundo de hombres. Los derechos que disfrutamos las mujeres en la actualidad son en gran parte fruto de los esfuerzos de muchas mujeres que en su época se atrevieron a saltarse la norma, a luchar contra una absurda discriminación y a sacudir el sistema. El 8 de marzo, muchos países festejan el Día Internacional de la Mujer. En Rusia, por ejemplo, es fiesta nacional. Pero aquí pasó desapercibido. Aquí nadie dijo nada. Pero mira, Rusia le da un lugar a la mujer. Una fecha señalada que también es conocida como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que nos da pie a recordar algunas de las mujeres de la historia reciente que lograron cambiar el mundo. Y eso vamos a hablar hoy en estos últimos 13 minutos. Vamos a hablar de esas mujeres que hicieron cambios en la historia, pero aún muchos hombres siguen usando la Biblia porque ahí dice que la mujer tiene que ser sumisa. Y me lo dijeron a mí, me lo dijeron de ejemplo. Mira que tienes que, si tú buscas una mujer que te lave, te planche, te haga la comida, te sirva de mujer, nadie te va a aceptar. Pues ¿quién busca eso? Yo no busco una sirvienta.
Si quiero una sirvienta, la contrato y le pago. Ahora, si quiero un rato de placer, me voy a la Sunset. Y si quiero hijos, entonces me voy a enamorar, voy a buscar una persona que haya química y nos vamos a casar y vamos a planear los hijos. Y no los que Dios mande. Planificados. Vamos a hablar de esta mujer, gracias a Julia Fernández Sánchez. El Día de la Mujer tiene que ser todos los días. No que el Día de las Madres. Ya viene, por cierto. Elizabeth Blackwell. Vamos a hablar de historia. Nació en 1821 y murió en 1910. Fue la primera mujer en Estados Unidos y en todo el mundo que logró ejercer como médico. Nacida en Bristol, Reino Unido, Elizabeth emigró junto con sus padres a Estados Unidos. En 1831, tras morir su padre, soñaba con dedicarse a la medicina. Después de ser rechazada en 10 ocasiones, fue admitida por la Universidad de Ginebra en Nueva York. En 1849 se convirtió en la primera mujer que recibió el título de doctora en Estados Unidos. En 1867 volvió a Inglaterra, donde ejerció la cátedra de ginecología hasta su jubilación en 1907. Escúcheme, la primera mujer en el mundo en ejercer la carrera de medicina que pertenecía a los hombres. Vamos a hablar de la siguiente. Millicent Fawcett nació en 1847 y murió en 1929. Consiguió que en 1919 las mujeres mayores de 30 años pudieran votar por primera vez en el Reino Unido. Un discurso del pensador político y economista John Stuart Mill sobre los derechos de las mujeres avivó el espíritu de Millicent. En 1865, que el año siguiente ingresó como secretaria en la Sociedad Nacional de Londres para el voto femenino. Fue ahí donde conoció a su futuro marido, Henry Fawcett, que durante décadas trabajó con ella para que las mujeres disfrutaran de los mismos derechos educativos, sociales y políticos que los hombres. Que no se les olvide a las mujeres, aparte que ustedes tienen algo que nosotros no tenemos, dan vida. Y a los hombres, que no se les olvide de dónde salimos. ¿Quiénes nos dieron la vida? Vamos a hablar de Rosa Luxemburg. Nació en 1870 y murió en 1919. Es importante que los jóvenes sepan de la historia, porque si no estamos fregados. Estamos jodidos. Rosa Luxemburg se convirtió en la espalda y la llama de la revolución que intentó llevar a cabo en Alemania. A consecuencia de la persecución contra los judíos, abandonó Polonia en 1898 y se refugió en Alemania, donde se unió al Partido Socialdemócrata de aquel país, SPD. Gracias a su inteligencia, enorme capacidad de trabajo y a su dominio de 11 idiomas, mírenla, ¿no que las mujeres no pueden? ¿Quién dice que la mujer solo sirve para parir niños? No, señores. Sirve para mucho más. En Estados Unidos es que la mujer no puede combatir. Son las que más agallas tienen. Y te lo digo por experiencia. Llegaban, atacaban nuestras posiciones y decían: soldado, ríndete. Si tú te rindes, soy toda tuya. Con un AK-47 en la mano derecha. Y habían soldados pentontos. Oiga, mi sargento, ¿y si me rindo? Cógeme, ríndete, no hay bronca. ¿Sabes qué va a hacer ella? ¿Qué? Te va a quitar el fusil y te va a pegar un tiro en la cabeza. Pero tranquilo, tú vete. No hay problema, yo no te detengo.
¿Quién dice que la mujer no es combatiente? Hay un grupo kurdo, hay un batallón kurdo de mujeres de 17 años en adelante que el Estado Islámico le tiene pánico porque no quieren morir en manos de una mujer, porque eso no es digno para ellos y Alá no lo recibiría en su reino. Mira, están las creencias de dónde llegan en pleno siglo XXI. Así estamos de atrasados nosotros. 11 idiomas. Se convirtió en una de las principales dirigentes del partido y puso las bases teóricas para la escisión de la Liga de las Espartaquistas en 1918. Transformada un año más tarde en el Partido Comunista Alemán, KPD, Rosa Luxemburg escribió muchos trabajos en los que sometía a crítica las ideas de Karl Marx. O sea, a pesar de que había creado el Partido Comunista, estaba en contra de la ideología de él y que era comunismo. En 1919 fue asesinada tras un intento fallido de llevar a cabo una revolución comunista en Alemania. De ahí fue donde nació Adolfo Hitler, donde se levantó. Coco Chanel. Ándale, ya le di en el clavo a todas las mujeres. Nació en el 1883 y murió en 1971. Fue una de las diseñadoras más prolíficas de la historia y una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Me está diciendo Ricardo, no solo eso, estamos hablando del ejército, el batallón kurdo de mujeres, ¿ok? También creen que si mueren en manos de esas kurdas, no reciben sus 72 vírgenes en el cielo. Bueno, qué buena onda, ¿no? Si tú peleas, si tú te suicidas, 75 mujeres vírgenes te están esperando en el cielo. ¿Cómo no? Y ahí van los tontos. Fue una de las diseñadoras más prolíficas de la historia y una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Coco, o Gabriela de nacimiento, nació en la pobreza en la casa de caridad en Saumur, Francia. Tras la muerte de su madre, su padre Albert la internó junto con sus hermanos en el orfanato romano de Ambucini, donde aprendió a coser y a planchar. A los 18 años la trasladaron al internado religioso de Notre Dame, donde empezó a trabajar como costurera hasta que en 1913 abrió una casa de modas en el exclusivo balneario de Douai. Gran rebelde de la moda, Coco jugó un papel decisivo en la definición del estilo femenino durante el siglo XX. Sus ideas fueron revolucionarias, sobre todo porque se atrevió a rediseñar prendas tradicionalmente masculinas para las mujeres. Y aquí vamos a alguien que todo el mundo la conoce. Bueno, no todo el mundo. Tal vez nuestra generación de jóvenes. Pero los nuevos no tienen idea de quién es. Y es ahí donde el padre, tú como padre y madre, tienes que hablarle de eso. Que busquen, como dice en inglés, Google it. Otra de las mujeres que cambió la historia para siempre fue la Madre Teresa de Calcuta, que un día de esto vamos a volver a hablar de ella, que después dejó de creer en Dios. Y te voy a hablar de la historia de ella. Conocida como Madre de los Pobres, se convirtió en símbolo mundial de la caridad. Ella nació en 1910, murió en 1997. Monja católica de origen albanés, fundó en 1950 la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. Empezó su labor caritativa enseñando a leer a los niños pobres de la calle y dedicó más de 45 años de su vida a atender a miles de pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979. Tras su muerte, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, que le otorgó el título de beata. Felicidades para ella. Y la lista continúa y vamos a hablar, y hay una muy especial que vamos a hablar de ella, que todavía está, ella sí está viva. Frida Kahlo. Vamos a hablar de la última porque mañana vamos a continuar.
La pintora latinoamericana más famosa del siglo XX logró romper los moldes de su época. ¿Por qué no dijeron México? No, latinoamericana. No, la pintora mexicana más famosa del siglo XX. Su vida personal y artística estuvo marcada por un doloroso sufrimiento físico a raíz del accidente que sufrió a los 18 años de edad, cuando un tranvía chocó con el autobús en el que viajaba. El accidente la postró en cama y la obligó a someterse a dolorosas intervenciones a lo largo de su vida. Frida comenzó a pintar durante su convalecencia, usando su rostro como modelo y agregando elementos y símbolos surrealistas, apodada la heroína del dolor. La pintora se ha convertido en un ícono del feminismo por su inusual obra, su atípico matrimonio con Diego Rivera, sus atuendos y su vida poco convencional, que incluyó un romance con el revolucionario soviético León Trotsky. De ahí vienen aplicando la ley Trotsky. Y después vamos a hablar de Eva Perón, Ana Frank, Valentina Tereshkova y de la última, eso lo vamos a hacer mañana, de Malala Yousafzai. Y vamos a hablar especialmente de ella y por ahí tengo un audio, pero eso lo vamos a hacer mañana. Eso lo vamos a hacer mañana porque el tiempo se nos acabó. Nos tenemos que ir. Ya me están diciendo, pon 3 horas. I don't know. Vamos a ver si lo hacemos más adelante. Y mañana también vamos a hablar, dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Eso está bueno. Espérame que esta cosa no me quiere. Dime en qué trabajas y te diré qué padeces. Eso está interesante. Nada más déjame que prepararlo porque este mouse trabaja cuando le da la gana. Come on. Vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes basadas en la profesión en la que tú trabajas. Algunos sectores laborales están relacionados con ciertas enfermedades y esto lo reflejan los datos de un reciente estudio elaborado por la Asociación Estadounidense del Corazón. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Así que nos tenemos que retirar, damas y caballeros. Se acabó el tiempo. Se nos fue. Déjame ver algo. Hay alguien que le gusta esta. Nos vamos, pero te dejo con este tema de reflexión del grupo Los Guaraguaos. Fíjate lo irónico, en la guerra estaba prohibida esa música y tu servidor la ponía a todo volumen. ¡Hey! Te va a venir a sacar el ejército. Pues que me saque. Se despide de usted La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez. Y no se te olvide, a partir de mañana, 6 de la mañana, hora del Pacífico, ya retrocediste 1 hora, porque está bien, 1 hora menos vas a dormir ahora. Valga la redundancia. Un saludo para los de la comunidad Spreaker. Gracias, corran la voz. Y tengo una pregunta para ustedes, Spreakers. ¿Ok? Y me pueden mandar mensajes, ya sea en Facebook o en Skype. Y este es el mensaje que te pido para ti. Dime qué tengo que hacer para que yo pueda captar la atención de las mujeres y de los jóvenes de 18 a 24 años. O de los 18 a 34 años. ¿Será que estos quieren seguir viviendo que la tecnología piensa que les va a solucionar los problemas del futuro? ¿Teniendo un iPhone ellos van a salir adelante?
Dime qué hay que hacer para que yo les pueda llamar la atención, especialmente a las mujeres también. O las mujeres todavía piensan que sí, piensan en pajaritos preñados. Pero eso depende de ti. Porque la mayoría de los que escuchan el programa son entre 35 y 44 años. ¿Por qué será? ¿Estarán preocupados ellos en realidad de lo que están dejando? ¿El legado que le van a dejar a las nuevas generaciones? ¿O a los jóvenes no les importa eso? Creo que el enfoque aquí es también llamarle que ellos, los jóvenes de 13 a 17 años, nos escuchen. O será el horario en que se está transmitiendo el programa, que es muy temprano. Mándame información y dime para ver qué podemos hacer. Para que así tú nos puedas escuchar de todas las edades. Y no importa el estatus migratorio, no importa tu estatus intelectual. El punto de este programa es despertar la conciencia. Y si lo podemos hacer de 13 años en adelante hasta los de 100, va a ser excelente. Porque no podemos permitir que el 1% controle a 7 billones de personas y nos quieran esclavizar a todos. Especialmente las nuevas generaciones. A lo mejor tú y yo no lo veamos. Por ellos van a pagar las consecuencias. Así que hasta mañana. Nos vemos. Y feliz día, ¿ok? Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador.